Hola hermano, muy buenas noches. Estamos aquí transmitiendo desde Iglesia Verdad y Restauración Internacional. El tema de hoy es Formados como el barro, parte 2. Hermano, la casa de Israel, como el barro del alfarero, era pues del Señor y era una vasija que Dios mismo había hecho para su gloria y para su propósito. Ahora la Escritura nos muestra, hermano, que el antiguo Israel era el guardián de la palabra de Dios e iba a ser la cuna del Salvador. Y en los planes de Dios, hermano, Israel sería un pueblo escogido para mostrarles a las naciones del mundo, hermano, cuán bienaventurada es la nación cuyo Dios es el Señor, Jehová, Señor de los ejércitos. El Señor tenía todo el derecho, hermano, de hacer con Israel lo que mejor le pareciera, porque Él es el Dios todopoderoso, el omnipotente, en quien tiene el control de todas las cosas según su poder y su propósito, porque Él es el creador de todas las cosas, hermano, y nada frenará ni limitará, ¿sabes qué? Sus acciones. Él es libre de hacer lo que le plazca. El Señor, hermano, no está sujeto a ninguna de las leyes de la naturaleza, y nadie y ninguna de sus criaturas le puede dar a Dios algo que Él no posea ya. Y como nada ni nadie le puede limitar ni controlar, porque es omnipotente, cualquier cosa que hace, lo hace en su pura, ¿sabes qué? Soberanía y su pura voluntad. Ahora, veamos que aunque Él tiene el poder y la libertad de actuar como le plazca, y aunque no nos debe nada, Dios, hermano, no actúa en una forma arbitraria con nosotros. Más bien nos trata de acuerdo con su palabra y de acuerdo a sus promesas. Hermano, nuestro Dios Todopoderoso y mediante un juramento solemne y por su pura misericordia está ligado mediante un pacto con Israel, el cual lo llama al arrepentimiento. Ahora, si amenazara con la destrucción como ocurrió con la nación de Nínive y se arrepintiera, entonces actuaría de acuerdo con sus promesas, aplacando su justa ira y perdonando. Pero si persiste, hermano, en la impenitencia este pueblo, entonces Él retirará su perdón y dejará caer toda su ira sobre este pueblo. El Señor, hermano, no oculta lo que hace, y es por esta razón que envía a sus profetas y se revela a sí mismo en las Escrituras, para que todos le conozcan, ¿sí? El Señor le dijo a los de Judá, lo que estaba por venir, para que cada uno de ellos se arrepintiera de su mal camino. Si se negaban a hacerlo, no tendrían, hermano, ninguna excusa. Dios, como alfarero, hermano, es el alfarero de Israel. E Israel, hermano, es el barro. Y la rueda, como ya te lo decía, hermano, representa las circunstancias de la vida. Hermano, Dios siempre tuvo un propósito para su pueblo y ha estado desarrollando su propósito sobre esta rueda, la rueda de la vida. Pero desgraciadamente, hermano, ha sucedido algo que, pues, tú y yo sabemos, hermano, ha arruinado el plan de Dios. Algo que Israel ha sido, hermano, ¿sí? A lo largo de la historia. Una piedra de tropiezo o una roca de ofensa para nuestro amado Señor, que ha echado a perder en un momento dado, si de alguna manera lo dijéramos, ha echado a perder, hermano, la obra del Artífice Supremo. Todo esto, hermano, hablando en sí en el contexto histórico del pasaje que estamos viendo, ¿sí? De Jeremías 18, Dios está ofendido, hermano, por la impureza de la vida de Israel. Las cosas no pueden seguir, hermano, como están, ya que, pues en esta situación, no basta solamente el perdón. El juicio es inevitable, hermano. No hay otra manera sino quebrantar la forma existente de la vida del pueblo para refinarlo y luego formar otra vasija. ¿Por qué te digo todo esto? Hermano, la conducta pecaminosa del pueblo de Israel era deplorable y Dios acusa al pueblo de haber cometido algo terrible. Se han olvidado de él y han ofrecido incienso, hermano, a los ídolos que no son nada. Es decir, han ofrecido incienso, hermano, que eso es, ¿sabes qué? Vanidad. A ídolos, hermano, que son mudos. En lugar de ser, ¿sabes qué? La joven esposa que tendría devoción y lealtad a su marido. Le han abandonado a él
Y esta es, hermano, precisamente la realidad de sus hechos. ¿Qué te parece si vamos a Jeremías capítulo 18, versículo 13? Acompáñame ahí, por favor. Jeremías 18, capítulo 18, versículo número 13. La escritura dice así: Por tanto, así dijo Jehová, preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. Hermano, Israel ha dejado los senderos antiguos, es decir, Israel ha dejado los caminos de Jehová para andar por sus propios caminos extraños y desconocidos. Esto es, hermano, evidencia de su apostasía y la falta de alguien para dirigir sus pasos. Ahora, esto, hermano, da otra imagen de la apostasía del pueblo. Estando perdido, extraviado, caminando por senderos desconocidos, sin tener la guía experimentada para dirigir sus pasos. Y como resultado de esto, hermano, el pueblo ha perdido, ¿sabes qué? Su identidad. La tierra está en desolación y ellos son el objeto de la burla de todo el mundo. Nadie puede creer que el pueblo podría equivocarse tan horriblemente, hermano. El pueblo que tenía todo, ya no tiene absolutamente nada. La semana pasada, hermano, nos quedamos en el verso número 6. ¿Qué te parece si vamos nuevamente a Jeremías? Jeremías capítulo 18, versículo número 6. ¿Te parece? Vamos ahí. Acompáñame ahí a la palabra de Dios, por favor. Dice así, Jeremías 18, capítulo 18, versículo número 6. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Versículo número 7. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Versículo 9. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Dios dice, hermano, que en un instante Él puede hacer y deshacer a su pueblo para formar el pueblo deseado. Desde luego, Dios, como el alfarero, hermano, tiene que trabajar con el barro o la nación que tiene en sus manos. Pero también nos enseña sobre la libertad de la decisión del propio hombre, ya que los hombres, hermanos, son libres para responder a los tratos de Dios. Si responden positivamente, hermano, al toque supremo del alfarero, se cumplen sus propósitos de formar una vasija, tal como lo ha planeado el Supremo Señor. Pero si responde negativamente el hombre, hermano, la obra de Dios es interrumpida. Si en la rueda de la vida, hermano, los hombres y las naciones resisten a la voluntad de Dios, se produce el proceso de rotura en el hombre, hermano. Y hermano, nunca es un momento, como ya lo decía, agradable ni para el alfarero ni para el barro. Ahora, sabemos que hay esperanza en el hecho de que se formara otra vasija. Pero esto, hermano, no aliviará, déjame decirte, no aliviará los rigores de las consecuencias que vendrán a causa del trato de Dios para con el hombre o las naciones. Después de ese refinamiento, hermano, de la vida del hombre, viene el momento de la obra de otra vasija, como mejor le plazca al alfarero hacerla, hermano. Dios, hermano, es soberano, no solamente de Israel, sino de todas las naciones, ya que dice que Él puede arrancar, desmenuzar y arruinar a cualquier pueblo, pero sin dejar, ¿sabes qué? Pero si deja a este pueblo su maldad, puede desistir de su castigo que les haría. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 1, versículo 10. Jeremías capítulo 1, versículo número 10. La palabra de Dios dice así. Mira que te he puesto, en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir y para arruinar y para derribar,
para edificar y para plantar. Hermano, ¿cuánto tiempo durará este proceso de romper y rehacer? Hermano, es algo que aquí está oculto en los propósitos de Dios. Pero lo que sí sabemos es que Dios es soberano y el hombre, como ser libre, hermano, puede entregarse a Él o ser edificado, ¿sí? Y ser edificado, hermano, en su consejo, ¿sí? Pero también, por otro lado, hermano, puede el hombre, hermano, darle la espalda, llegando a un punto más allá del cual ya no hay esperanza. Pero entendamos que Dios, hermano, tiene sus métodos con el hombre, ¿sí? Los cuales, pues, los trata, ¿sí? Sobre la base moral y más bien estrictamente legal. Escucha esto, hermano. De hecho, en su palabra nos dice, hermano, de esta manera: en el momento que yo quiera, puedo amenazar a una nación o a un reino y anunciarle su completa destrucción. Pero si esa nación deja de hacer lo malo, entonces yo decidiré no castigarlos como pensaba hacerlo. Vamos a ver el pasaje de Jeremías capítulo 19, versículo 7, ¿sí? Perdón, 18, versículo 7, ¿sí? Pero lo vamos a ver en la Nueva Traducción Viviente, por favor. Acompáñame ahí, por favor. Jeremías 18, 7. Nueva Traducción Viviente. Dice: se anunció que voy a desarraigar, a derribar y a destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Hermano, Dios opera sobre una base moral. Puede tratar con los hombres según estos le respondan. Y esto, hermano, presupone que el hombre no es un trozo inanimado de arcilla, sino una persona libre como Dios mismo lo ha creado. Y digo libre porque tiene esa voluntad que Dios le ha puesto para decidir entre seguir a Dios o seguir a sus propios razonamientos en su mente terrenal, animal y diabólica, ¿sí? Entonces, como ya lo decía, Dios opera, hermanos, sobre una base moral. Puede tratar con los hombres según estos le respondan. Y esto presupone que el hombre no es un trozo, hermano, como ya te lo decía, un trozo inanimado de arcilla, sino una persona libre de decidir. Y si el hombre renuncia a sus malos caminos, esto hace posible que Dios se arrepienta en un instante, ¿sí? Acerca del juicio propuesto, en el lugar de destruir, ¿sabes qué? En lugar de destruir a los hombres y a las naciones, les perdone. Es decir, Dios puede decidir si alguna nación o reino prospere y llegue a tener un demasiado poder sobre otras naciones. Acompáñame por favor a Jeremías capítulo 18, versículo 9, por favor. Jeremías 18, 9. Dice así la palabra de Dios: y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Hermano, quiero decirte que si el método de operación de Dios hubiera sido solo la ley, hace tiempo que pues el género humano hubiera sido destruido y no habría habido revelación divina, ¿sí? Ni sacrificio por el pecado, ni sacerdote mediador, ni profetas que predicaran el arrepentimiento, ni templo, ni oraciones. Si los hombres fueran juzgados estrictamente, hermano, por la ley, nadie sobreviviría, hermano. Y aquí es donde podemos ver la misericordia de Dios, hermano, sobre el hombre. Algo de lo cual tendríamos tú y yo, hermano, que aprender. Siendo esto así, hermano, las amenazas de Dios, como sus promesas, son condicionales. Se les dice al pueblo, hermano, que su juicio es seguro, solo por su obstinada persistencia en la maldad, ¿sí? Mientras que retornando a su Dios, podían impedir su ruina. Y desgraciadamente, a lo largo de la escritura podemos ver que cuando ya no hay más esperanza, hermano, empieza, hermano, en la vida del hombre, hermano, el proceso de destrucción.
A pesar de la oferta de Dios, hermano, de perdonar a la nación sobre la base de la obediencia moral, es decir, en base al arrepentimiento, el pueblo, hermano, replica verdaderamente y desdeñosamente a la amenaza divina del juicio. Este pasaje ya lo vimos la semana pasada, hermano. ¿Qué te parece si lo vemos nuevamente? Jeremías capítulo 18, versículo 12. Veamos la respuesta, hermano, del pueblo de Israel. Y dijeron: es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Hermano, estamos llevando este estudio, hermano, en base al contexto histórico. Más adelante estaremos viendo, hermano, ¿sí?, lo que significa esta parábola de Jeremías 18, hermano. Esto nos deja ver, hermano, este pasaje nos deja ver a Dios, ahora sí que no tiene otra alternativa, sino de castigar. Ahora, veamos la simpleza moral, de hermano, de Judá, ya que este pueblo dice que, pues, es Dios, ¿sí? Pues Dios, es su Dios, pero ninguno de los otros pueblos entre las naciones ha hecho cosas, ¿sabes qué?, tan terribles como estos que habían sido, ¿sabes qué?, escogidos por él. Este pueblo cambia a cada rato, hermano, pues se olvida de Dios y adora, ¿sabes qué?, a ídolos inútiles, no siguiendo las enseñanzas que desde el principio le había dado el Señor. Y aparte de eso, no se dan cuenta del peligro de seguir esas malas costumbres de las otras naciones. Por eso Dios, hermano, envía un ejército poderoso para hacerlos huir ante sus enemigos. Y su país, hermano, dice la Escritura, será destruido y además será la burla de todas las naciones. Ese día, hermanos, sabrán que los he abandonado, así dice el Señor. Qué tremendo, hermano. Jeremías capítulo 18, versículo 13. Acompáñame ahí, por favor. Jeremías 18, 13. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, así dijo Jehová: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Versículo 17. Como viento solano los esparciré delante del enemigo. Les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición. Qué tremenda palabra, hermano. Dios, hermano, increpa, es decir, reprende al pueblo por sus prácticas antinaturales y muy claramente dice el Señor: preguntad ahora a las naciones, ¿quién ha oído cosa semejante? Y la referencia a Israel, hermano, como a una virgen, solo magnifica, ¿sabes qué?, la enormidad de su gran pecado. Ahora, allí en el versículo 14, hermano, nos deja ver que la nieve del Líbano es permanente y firme, pero la conducta de Judá es fluctuante y antinatural. Esto es algo bien tremendo, hermano, ya que en la misma escritura nos habla de que hasta los animalitos, déjame decirte, ¿sí?, de que hasta los animalitos saben qué tiempo es el correcto para emigrar en cada temporada o estación del año. Pero el pueblo escogido de Dios, hermano, no presta atención a lo que el Señor manda. ¿Qué te parece si me acompañas a Jeremías capítulo 8, versículo 7? Jeremías 8, versículo 7, por favor. Dice así la palabra de Dios: aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guardan el tiempo de su venida. Pero mi pueblo
no conoce el juicio de Jehová. Hermano, debido a su falta de fe en el Dios vivo y a su devoción a lo que es vanidad, como lo son los falsos dioses que no existen, Judá se ha apartado, hermano, de las sendas antiguas y se encuentra en un callejón sin salida, es decir, en un camino no transitado. Acompáñame a Jeremías capítulo 18, versículo 15. Jeremías 18, 15. Dice así: porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos, en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado. Debido a su sandez moral, hermano, la antiguamente orgullosa tierra de Judá será, ¿sabes qué?, objeto de abucheo y burla perpetua, como lo dice el verso 16. Acompáñame ahí a Jeremías capítulo 18, versículo 16. Dice así la palabra de Dios: para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua, todo aquel que pasare por ella se asombrará y meneará la cabeza. Hermano, este pueblo no podrá enfrentar a sus enemigos en el combate y será dispersado en total confusión. Dios le volverá las espaldas y en el día de su perdición, han olvidado a la fuente de agua viva. Todo esto, hermano, es una gran enseñanza, hermano, que Dios nos da aquí en su palabra. ¿Y cuántas veces nos hemos quedado, hermano, tú y yo como cristianos, creyendo que tenemos la razón en lo que nos acontece en la vida diaria? Como padres, como esposos, como siervos de Dios, aún en lo que predicamos, hermano, en nuestros actos con nuestros semejantes, viniendo a ser, ¿sabes qué?, como vasos de vasija rota, sin utilidad ni ideal. Por años, hermano, Dios nos tiene sobre la rueda, ¿sí?, de la vida para transformarnos. Y Dios mostrándonos las roturas que tenemos y nosotros, hermano, no queriendo saber que hemos tenido, ¿sabes qué?, una rotura en nuestras vidas, en esta formación que Dios nos está dando. Parte de nuestro barro, hermano, quedó sobre la rueda. Otra parte cayó al suelo. O nuestra vida está dividida sin darnos cuenta. ¿Qué hará Dios? ¿Nos desechará? Es una pregunta, hermano. ¿Qué hará Dios? ¿Nos desechará? Claro que no, hermano. Y aquí quiero hacer un comentario. Dios no nos va a desechar, ¿sí? Quiero hacer un comentario. Y este comentario, hermano, es sin el afán de ofender a nadie, pero sí con el propósito de edificarnos unos a otros en amor. Hermanos, ¿cuántas veces hemos sido o hemos visto, ¿sí?, que hay hombres que se sienten, ¿sí?, superiores a otros, aún dentro de la congregación? Y hablan y dicen, ¿verdad?, que desechan a sus siervos diciendo que son un estorbo para sus ministerios, o que son ignorantes los que están en su congregación. Hermano, déjame decirte, hermano, lejos de ayudar o alentar a quienes por la misericordia de Dios han sido salvos y sacados de la condición de tinieblas, son alejados, hermano, con señorío cristiano de la congregación. Son alejados de la congregación. Y como están pequeños, aunque tengan muchos años en el cristianismo, hermano, ¿sí?, muchas de las veces, ¿sabes qué?, son lacerados de esta manera. Y Dios, hermano, está en contra de todo esto. Porque el mismo Dios, hermano, nuestro mismo Dios dice que apacentemos a su grey. Y apacentar su grey, hermano, es gobernar. Y esta palabra, hermano, apacentar en el griego es la palabra poimaino, que significa apacentar como pastor. O figurativamente significa supervisor. Significa regir, hermano, pero no ventaneando a los hermanos, hermano. De hecho, en el Logos, hermano, nos da la definición de que gobernar como pastor es gobernar sobre un grupo de personas, ¿sí?, concebido como ovejas o cabras. Es muy probable, hermano,
que en nuestras congregaciones hay ovejas y que también haya cabras, ¿sí? Porque la Escritura dice que el trigo y la cizaña están sembrados juntos. Pero aún así, hermano, debemos apacentar a la grey de Dios, edificándola en la palabra de Dios, sirviendo, hermano, como sobreveedor. Es decir, vigilando, dirigiendo y cuidando, y no enseñoreándose diciéndoles que son ignorantes y que deben de llegar a ser inteligentes como algunos jóvenes que hay en la iglesia. Creo, hermano, que la enseñanza es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo. Y ello, hermano, no deja lugar a no nos deja lugar a la mente y a la opinión del hombre. Todo esto lo digo con temor y temblor ante nuestro Dios Todopoderoso, hermano, porque así nos lo ha enseñado en su palabra, ¿sí? La enseñanza es la exposición inteligente de la verdad mediante el Espíritu Santo. Y ello no deja lugar a duda a la mente y opinión del hombre. Y todo esto lo digo, hermano, como ya te lo decía, con temor y temblor ante nuestro Dios Todopoderoso. ¿Qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Hermano, como hijos, estamos siendo formados como el barro. Claro que sí. Sí, hermano, estamos siendo formados como el barro. Regreso nuevamente a lo que venía diciendo. Hermano, ¿cuántas veces nos hemos quedado como cristianos creyendo que tenemos la razón en lo que nos acontece? Viniendo a ser vasos de vasija, hermano, rotas sin utilidad ni ideal. Parte de nuestro barro quedó sobre la rueda, otra parte cayó al suelo. O nuestra vida está dividida, hermano, nuestra vida está dividida. ¿Qué hará Dios? ¿Nos desechará? Claro que no, hermano. Él quiere guardarnos, ¿sabes qué? Él quiere que guardemos de su palabra y que en el tiempo de prueba soportemos la embestida de esas pruebas. Y dime hoy que estamos pasando en esta situación de la pandemia, ¿verdad? ¿Qué embestidas vienen a nuestras vidas, verdad? Tanto en lo económico, en lo físico, en la salud, en lo moral, ¿verdad? ¿Qué embestidas? Y que reconozcamos que estamos siendo formados como el barro. Porque Él, ¿sabes qué? Él es la paciencia. En la paciencia de Cristo nosotros tenemos, ¿sabes qué? Dar ese ejemplo, permaneciendo firmes y fieles a Él en todo momento. Hermano, cuando el Señor regrese por su iglesia, Él se agradará viendo, ¿sabes qué? Que hemos guardado su palabra en la paciencia de Él, ¿sí? Como hijos de Dios. Acompáñame, por favor, Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Ya vamos a acabar. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hermano, el Señor podría desecharnos y tomar nuevo barro, pero no lo hace, porque nos ama y nos levanta. Su mano está aquí, hermano, para levantar los fragmentos, ¿sabes qué? De tu vida y de la mía, hoy en día. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio. Amado mío, yo te doy gracias por tu gran bondad, por tu enseñanza, Señor, mostrándonos en nuestra vida, mi Dios, que somos una arcilla, Señor. Arcilla en tus manos. Y si bien arcilla, tenemos, Señor, nosotros en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, como tú lo has puesto, una voluntad de seguirte, o hay quienes han rechazado eso, Señor, y te han dado la espalda. Desgraciadamente, en el contexto que hemos estudiado el de hoy, mi Dios, el día de hoy, tu pueblo en un momento dado, Señor, siguió en pos de dioses ajenos. Nosotros, Padre Santo, queremos seguir en pos de ti, mi Dios. Ayúdanos, Padre Santo, para permanecer. Sabemos que nos equivocamos, sabemos que fluctuamos, sabemos que nos enseñoreamos.
aún de la Grey. Perdónanos, amado mío. Queremos seguir siendo formados por ti, mi Dios, para que terminemos esta carrera en la cual tú nos has puesto. Gracias te doy, mi Dios, porque en tu misericordia, Señor, en tu misericordia nos enseña, Señor, en tu palabra, mi Dios, que nosotros, mi Dios, no tenemos por qué decir y cuestionar, Señor, por qué salen o suceden las cosas, Señor, en nuestras vidas. En esta vida espiritual que tú nos has dado, mi Dios. Nos conformamos a tu voluntad. Te damos gracias por todo ello, mi Dios. Reconocemos, mi Dios, que nos hemos equivocado. Reconocemos, mi Dios, que muchas de las veces han salido palabras, Señor, de nuestra boca, mi Dios. Palabras ligeras, lejos, lejos, muy lejos, mi Dios, de que seamos guiados por el Espíritu Santo, Señor, para enseñar a tu grey. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios, nos ponemos en tus manos, Señor. Y si tú me lo permites, Señor, seguiremos adelante, mi Dios, para la siguiente clase. En el nombre poderoso de Jesús, a ti la honra y la gloria. Amén. Dios te bendiga, hermano. Nos estamos viendo, si Dios lo permite, nuevamente la próxima vez.